Comenzamos, Me importas tú, son las 4:05 de esta tarde de 31 de julio y lo hacemos poniendo una sonrisa en la boca porque vamos a conocer muchas historias que probablemente no sean tan conocidas en la comunidad foral. Vamos a hablar de una crónica de historias de Navarra, historias divertidas, otras más contundentes, pero sobre todo basadas en el chascarrillo y en el estudio que Santiago Lesmes ha hecho durante mucho tiempo. Santiago, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, un placer. Gracias. Que estés con nosotros hoy para contarnos unas cuantas historias que tenemos recogidas aquí en este libro Navarra, un reino de historias. ¿Cómo podríamos definir esta publicación? Pues podemos enfocarlo de muchas maneras, como yo creo que es una invitación a conocer la historia de Navarra. En vez de ser un tratado de historia muy sesudo y muchos datos, es una forma de entrar en la historia para aquellas personas no iniciadas. Es una forma de divertirse leyendo historia, de verlo como una novela, de verlo como una película y de coger cariño a la historia de Navarra para luego profundizar, quizá. O sea, que la gente que pueda leer no es un libro, la gente que lo pueda leer, que sepa que no es un libro al uso de historia, sino que es desde el punto de vista ameno y basado muchas veces en el chascarrillo, ¿no? En la leyenda popular. Eso es, bueno, leyendas de historia realmente, son datos documentados todo, pero sí que la estructura del libro se basa en ir por cada pueblo, por cada ciudad de Navarra y contar un poquito de historia y sobre todo anécdotas, curiosidades, personajes, chascarrillos, como tú dices, ¿no? Santi, ¿cómo empezaste a recopilar información? Pues quizá el origen, fíjate, yo fui a trabajar de secretario al Ayuntamiento de Cascante y ahí empecé a leer historia porque había un historiador local. Y luego tenía el archivo histórico, entonces empecé a curiosear cosas del archivo histórico, empiezas a ver esa letra caligrafiada tan preciosa y empiezas a ver visitas reales y entonces empiezas a pasear yo en ese caso por Cascante, dotando de... Perdón, tengo la voz. No te preocupes, si quieres beber agua tranquilamente, ¿eh? Bueno, empiezas a pasear por allí, por Cascante, dotando de otro sentido, ¿no? A lo que ves, recuerdas lo que hicieron, ves la muralla, piensas cómo se defendieron en las distintas épocas y luego yo soy de Pamplona, entonces lo que me dio es por estudiar historia de Pamplona y a lo largo de muchos años empecé a recopilar datos, curiosidades y luego pues de Pamplona pasas a Navarra y al final pues me lancé a escribir. Claro, me imagino que te fue enganchando, ¿no? Empezaste a recopilar historias, primero en Cascante, luego en Pamplona, luego en Navarra, y digo yo que tiene que ser cuanto menos entretenido y que al final como leer una novela que pasó de verdad, ¿no? Sí, sí, eso es. Yo lo defino como películas, ¿no? Hay películas de todo tipo, tenemos películas de comedia, de tragedia, de amor, de humor, tenemos todas las que queramos y al final cada una de nuestras poblaciones lo podemos ver con una mirada superficial o desde la actualidad, pero yo creo que es mucho más interesante si vamos atrás, echamos la vista atrás y cuando paseamos por allí vemos nuestras iglesias, nuestras murallas, recordamos lo que hicieron, las personas que nos precedieron, etcétera. Bueno, Santi, te voy a pedir que me cuentes una historia de aventuras que esté dentro, recogida en Navarra, un reino de historias. Venga. Bueno, tratándose de historia tenemos muchas aventuras, ¿no? A mí hay algunas son mis favoritas, que son, por ejemplo, los navarros en las cruzadas, que también fueron las cruzadas, o tenemos, por ejemplo, aquellos navarros que fueron a conquistar Albania, pero yo creo que hay un personaje en la historia de Navarra casi desconocido, que es el conde de Oliveto, que a muchas personas les suena simplemente por la calle o por el centro de salud, que es el centro de salud Conde Oliveto, y muy pocas personas saben que se debe a Pedro Navarro, que así se llamaba, que nació en 1460 en Garde, en el Valle del Roncal, y de muy jovencito se alistó como mercenario, fue a luchar a Florencia, a Génova, y a partir de ahí desarrolló un sistema de minas terrestre, que se hizo famoso porque era el único capaz de derribar pues, ciudades amuralladas. Y a partir de ahí empezó una carrera absolutamente enloquecida, primero como corsario en todo el Mediterráneo, que era el terror del Mediterráneo, le llamaban Roncal el Salteador, y el tío asaltó Venecia, asaltó Nápoles, conquistó Argel, Orán, Túnez, Bujía, Trípoli, y entonces lo ficha, digamos, Fernando el Católico, empieza a batallar bajo las órdenes del famoso gran capitán, y es hecho preso en 1512 en Raven, en una batalla, y piden 10.000 ducados por él, y Fernando el Católico no quiere pagarlos, entonces finalmente el rey francés se lo queda para sí, porque era es como fichar a Cristiano Ronaldo. Claro. En esta época, pues entonces ficharon a Pedro Navarro, Roncal el Salteador, que es el conde de Oliveto, y entonces empieza a luchar contra los españoles, vuelve a asaltar Nápoles, allí es hecho prisionero precisamente por Fernando el Católico, y dicen que lo asesinaron allí,
y bueno, pues allí acabó la vida, que su epitafio dice soldado español muerto luchando para los franceses, que es lo que le pusieron, O sea, ¿no? que era mercenario, Un aunque era... mercenario que, vamos, hizo de todo, comerciar Sí, con ¿eh? esclavos, conquistar ciudades, inventar sistemas de ataque, luchar en todos los bandos posibles, un tipo muy curioso. Santi, una historia de amor. Una historia de amor. No sé si de amor podríamos decir lo que eran los amoríos reales, porque podríamos contar muchas, ¿no? Si nos vamos a Corella, por ejemplo, en 1457 los reyes católicos, Fernando e Isabel, se prometieron, se pidieron la mano en Corella, ¿no? O hay otra historia de amoríos reales muy divertida que es en Cortes. En 1401 el rey Carlos III el Noble va con sus 4 hijas, que tenía 4 hijas, y viene el rey de Aragón, Martín el Humano, que quería una esposa para su hijo. Y era una especie de casting de Miss Reina, y allí fue el rey de Aragón a elegir entre, no sabemos si la más agraciada, o la más dócil, o la más simpática, el caso que fue Blanca de Navarra la elegida, que gracias a ese matrimonio se convirtió en reina de Sicilia, con suerte. Pero si me dejas te cuento una de amor más divertida, que seguro Venga, que era vale. amor-pasión, no como estos. Nos vamos al siglo XVI y estamos en el convento de las Benitas de Estella, y va a actuar al convento una compañía de trovadores y músicos, y ahí debe haber un flechazo entre una novicia llamada Jerónima y uno de los músicos, que se llama Rodrigo de la Cruz. Total, que fue un amor a primera vista, y esa misma noche se fugaron los dos. Se fugaron, dieron la orden de apresarlos, les cogieron en Echarri y Aranaz, y total, que el pobre Rodrigo fue a las rejas de la cárcel y Jerónima a las otras rejas, a las del convento. Vaya, Así o que sea, fue que una no historia salió... con final infeliz. Tienes que pasártelo de maravilla, Santi, leyendo todas estas cosas, ¿no? A veces sí, a veces es muy divertido. Yo es que ya te digo, lo miro como si fuera una novela, como si fuera todo. Sí, hombre, luego, claro, hay mucho dato, mucho libro que leer para llegar a conseguir una anécdota, ¿no? O una curiosidad, que es lo que tratamos de reflejar en el libro. Pero sí es muy divertido, hay que mirar la historia con buenos ojos. Santi, me contaste una vez una de las historias que están recogidas en Navarra, un reino de historias, valga la redundancia, que no sé qué jaleo había entre Fitero y Tarazona. Un saludo a los de Tarazona, por cierto. Y otros de Fitero. Y a otros de Fitero también, es verdad. Vale, Fitero, un día vamos a contar el motín de Fitero, que es muy divertido. Podríamos contar que el pueblo llegó a asaltar el monasterio. Hay que ponernos en aquellos tiempos que es como si viéramos los pilares de la tierra, que realmente el monasterio y el abad del monasterio era el que mandaba sobre el pueblo y tenía la jurisdicción civil y penal. Pero vamos a Tarazona y a Fitero. Tarazona y Fitero, que son lindantes, uno de Aragón y otro de Navarra, y tenían un pleito por unas tierras. Total, que el abad del monasterio de Fitero se pone a escribir una carta al ayuntamiento de Tarazona, al alcalde de Tarazona, diciéndole que las tierras eran suyas, y al final, al acabar la carta, en la firma pone Abbas Fiterum. Abbas Fiterum, que no son las habas de Fitero, sino que en latín significa el abad de Fitero. Total, que la carta le llegó al alcalde de Tarazona, y el alcalde de Tarazona, que no tenía ni idea de latín, se creía que una especie de duelo de entre productos agrícolas. Y entonces él le respondió la carta diciendo que las tierras eran suyas, y firmó diciendo, pa' judías las de Tarazona. Ay, fíjate, esto cuando lo leíste, bueno, digo yo que por lo menos una carcajada se te saltó, una ¿no? carcajada, y enseguida pensé, por supuesto, en meterlo, ¿no? Que es como un descubrimiento, o sea, cuando empiezas a leer libros y libros, cuando te encuentras con algo divertido, decía yo, qué bien, este me va a venir estupendamente. Pero también hay historias divertidas, y también las hay de terror, o no tan agradables, ¿no? Sí, desgraciadamente la historia bélica de Navarra, que es abundante, que hemos estado siempre en todas las guerras, invadidos por todos los vecinos y los lejanos, pues hay historias realmente tremebundas, ¿no? Y si hablamos de terrores o de horrores, incluso podemos acordarnos de Goya, ¿no? Que Goya, pues bueno, plasmó los horrores de la guerra, y precisamente lo plasmó en la época de la ocupación francesa, de la Guerra de la Independencia. Y si nos vamos a Villafranca, en 1810, hay un acontecimiento, yo creo que terrible, no sé ni si es horario de contarlo, pero bueno, el caso es que llegó una partida de guerrilleros, precisamente del Empecinado, uno de los guerrilleros famosos, y apresaron a 5 soldados franceses que estaban ocupando en aquellos años, evidentemente, toda España, perdón. Y los apresaron, les enterraron solo con la cabeza, saliendo, y se pusieron a jugar una partida de bolos con bolas de madera, madre mía, hasta que las cabezas de los franceses acabaron despedazadas por completo. Y eso era un espectáculo como en las antiguas ejecuciones, que estaba todo el mundo pues vitoreando, aplaudiendo. De esas historias, desgraciadamente, hay muchas, pero no son las más que reflejamos. Venimos a contar historias más alegres, aunque lógicamente hay que contar las batallas y los hechos que también han forjado nuestra comunidad y nuestro pasado histórico. Al final estamos hechos de historia,
tanto historias más divertidas como historias más terribles, como la última que acabas de contar. También hay historias de toros, ¿no? En el Historias de libro. toros tenemos las que queramos. Porque para tradición Navarra, de toros, la de Navarra, ¿no? sí, la verdad es una tierra muy taurina. Hombre, y el encierro yo creo que es la fiesta casi universal, ¿no?, de los toros. Podríamos contar una curiosidad del encierro. Yo creo que mucha gente no sabe que lo que ahora mismo es lo más universal de Pamplona y de las fiestas de San Fermín, que es el encierro, en su origen estuvo prohibido. O sea, el correr delante de los toros que hacían los mozos estaba prohibido. Y tiene lógica, en realidad el encierro de Pamplona no tenía nada de original. Cuando no había transporte por carretera ni transporte mediante camión, en todas las fiestas de toros de los siglos pasados, los toros venían desde las dehesas, venían por el campo y por la noche se introducían en la ciudad hasta la plaza de toros o el coso taurino, y eso era común en todos los sitios. Lo que empezó a suceder en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, es que los mozos, que estaban, digamos, contentos por las fiestas de San Fermín, cuando de noche los conducían a la plaza de toros, se metían en el recorrido a molestar, a correr, a hacer el tonto. Y eso en principio el ayuntamiento lo prohibió. Y eso que prohibió, pues al final se convirtió en algo popular, y lo que en principio se llamaba la entrada se empezó a llamar el encierro y a dotar de ordenanzas en 1857, dando lugar a los mortales y famosos encierros de San Fermín. Vaya, vaya, y esto, claro, el común de los mortales no tenemos ni idea de todas estas historietas y entresijos de la historia, que la historia nos regala, no tenemos ni idea. Así que, bueno, yo creo que es una muy buena manera de introducirse a la historia de esta manera tan divertida y amena. Santi, se nos quedan en el tintero muchísimas historias. ¿Qué pasa con los pueblos terminados en Ain, como Marcalain, Gendulain o Astrain? ¿Qué hacía San Ignacio de Loyola en Obanos? Bueno, en fin, un sinfín de historias que espero que vuelvas a venir y a contarnos unas cuantas más, ¿te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Pues Santiago Lesmes, muchísimas gracias por habernos regalado este pedacito de historia. Muchas gracias. Gracias. Nosotros, después de esta interesante entrevista sobre la historia contada un poco de una manera más divertida, también con las barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia, nos vamos un momentito a publicidad, pero volvemos en unos minutos con nuestra tertulia. No se vayan, hasta ahora.